Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Soy María Scherer y usted sabe que no son buenos tiempos ni para los derechos humanos en sí mismos, ni para quienes los defienden, ni para la Comisión, que esa es la Comisión Nacional que debería protegerlos y garantizarlos. De eso vamos a hablar hoy con Santiago Aguirre. Él es director del Centro Pro Santiago. Qué gusto tenerte aquí en Latinos. Hola María, al contrario, mucho gusto de estar por acá. Santiago, pues empecemos por ahí, ¿no? Lo más general. ¿Cuál es el estado de los derechos humanos en nuestro país hoy? Bueno, tenemos problemas muy profundos que requieren de soluciones complejas y que no han sido afrontados de la mejor manera en los últimos años, ¿no? Yo destacaría el tema de la violencia, que requiere de políticas de seguridad más integrales, frente al que hemos visto una y otra vez repetir la misma receta de la militarización. Destacaría el tema de la migración en su conjunto, donde tenemos serios abusos para las personas centroamericanas que cruzan México y no hemos tenido una política que reduzca esos abusos y que garantice la vida de las personas que atraviesan México. Y tercero, destacaría el tema de la impunidad, María, donde lo que necesitábamos no era una retórica que todo el tiempo fustiga a los jueces y juezas. Seguramente hay mucho que mejorar ahí, pero el problema de impunidad son las fiscalías y necesitábamos una Fiscalía General de la República que encabezara un gran cambio nacional, que jalara a las fiscalías estatales a hacer las cosas diferentes y no lo hemos tenido, ¿no? Si a eso le añadimos que los órganos autónomos responsables de monitorear los temas de derechos humanos no están en su mejor momento en México, pues el panorama no es para nada halagüeño. La Comisión de Derechos Humanos no solo no está en su mejor momento, puede estar está en uno de los peores. Sin duda. ¿Estás de acuerdo? Sin duda, sin duda. El INE interpuso una controversia constitucional precisamente contra la Comisión por exhortar a los legisladores a que aprueben la reforma electoral del presidente. ¿Qué perspectiva tiene una comisión, Santiago, que se dedica a todo menos a lo suyo, ¿no? Y como han dicho algunos, a defender los derechos de una persona, del presidente de la República? A ver, déjame hacer un paso hacia atrás. Tenemos un serio problema con el sistema de comisiones de derechos humanos en todo el país, ¿no? Si uno mira las comisiones estatales, en muchas entidades tienen un presupuesto muy limitado, no han dado los resultados esperados tras más de 25 años de haber sido creadas, continuamente reciben la injerencia del gobernador en los asuntos, en fin. Sí, autónomas. Sí, claro, es un decir. Y en ese contexto es muy importante el papel que juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde luego, no había sido un órgano a la altura de los grandes problemas que tiene el país. Había tenido mejores y peores administraciones. La última administración había hecho un esfuerzo importante por poner de pie a la comisión, pero sin duda quien en 2018 hubiera dicho se necesitan cambios tenía razón. Ahora, lo que hemos tenido de 2019 para acá con la actual administración no son los cambios en la dirección esperada, sino, como dices, una deriva que continuamente pone a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los medios por conflictos internos, por decisiones cuestionables, por la defensa abierta de las políticas de este gobierno federal y más recientemente por una injerencia muy inapropiada en temas electorales, no tanto a partir de la recomendación, María, que tendrá sus aspectos rescatables, pero más bien a partir del pronunciamiento que hizo la CNDH cuando emite esta recomendación sobre temas del pasado, que es un pronunciamiento muy penoso porque directamente se posiciona en este debate sobre el INE, ¿no? ¿Qué se necesita o qué se va a necesitar en el 2024? Porque antes no creo que suceda nada, si acaso, para rehacerla un poco, ¿no? Para reconstruirla o para llevarla al estado que no era el óptimo, como bien has dicho, pero no era en el que está. Se va a necesitar una operación de reconstrucción que tendrá que ver con afianzar sus temas de trabajo sustantivos, recomendaciones, acciones de inconstitucionalidad, comunicados, pero sobre todo, María, yo creo que lo principal es evitar la reelección del equipo que hoy está a cargo de la comisión y de su titular. Constitucionalmente no hemos eliminado ese incentivo perverso para la falta de autonomía que es la reelección del ombudsman o del ombudsperson.
Entonces, la actual titular todavía podría aspirar a reelegirse, por ejemplo. ¿Pero tú crees que sea factible que se reelija a Rosario Ibarra? Yo creo que en los últimos años muchas cosas que pensábamos que no eran factibles se han vuelto factibles, pero una valoración seria de su trabajo en el Senado debería llevar a la no reelección, sin duda. Sí, pues por lo menos fácil no la va a tener. ¿Cuánto tiempo va a llevar este trabajo de reconstrucción? Mira, en un órgano como la CNDH o como las comisiones estatales, las señales de si se va a emplear a fondo la autonomía o no se dan en los primeros meses de gestión, con la designación de equipo, con la definición de una agenda temática que priorice los problemas más graves del país y sobre todo con la propia elección de la persona titular. Entonces, cuando termine este periodo, terminará en 2024, si no mal recuerdo, ese proceso de auscultación en el Senado será fundamental para saber qué es lo que viene. Hemos visto recientemente la actuación del ejército para evitar que se haga justicia en el caso de Ayotzinapa, pero hay muchísimos casos similares. Es una locura que una Comisión Nacional de Derechos Humanos defienda a los militares y defienda y se pronuncie por su encumbramiento, Santiago. Sin duda alguna es uno de los temas donde más ha dejado que desear la actual administración de la CNDH. Tenemos un proceso en marcha de profundización de la militarización, que a decisiones que se tomaron hace mucho en otros sexenios le ha dado otra hondura, le ha dado sobre todo una profundidad en las reformas legales que vamos a tardar mucho en desmontar. Y frente a eso que es preocupante porque pueden preverse que van a haber más violaciones a derechos humanos, que no va a ser efectiva como política de seguridad y que está trastocando las relaciones cívico-militares, la CNDH ha guardado silencio y ha abdicado de ejercitar una de sus facultades más relevantes, que es la de interponer acciones de inconstitucionalidad. Lo ha hecho en algunos casos, pero en otros que son torales, como la más reciente, que es la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, simplemente abstuvo de ejercitar esa facultad la CNDH y con eso se volvió, desde luego, cómplice de este proceso tan preocupante, ¿no? Sí, cuando más protagonismo tendría que tener, simplemente se esfuma, ¿no? Así es, brilla por su ausencia, ¿no? Y es cierto, María, que en el presente, en números absolutos, hay una disminución relativa de los abusos del ejército frente a lo que teníamos en el pasado. Pero la gran pregunta es, con todo el protagonismo público que están teniendo, ¿qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Porque esta relativa disminución, y digo relativa porque tampoco habría que festejarla mucho, no está siendo acompañada de reformas profundas. Y sí, en cambio, está siendo acompañada de un protagonismo muy creciente de las Fuerzas Armadas, que se hace a la par de que continúa su reticencia a rendir cuentas, su desconfianza del mundo civil, su señalamiento de que quienes defendemos derechos humanos somos grupos de presión, en fin, todas estas inercias muy poco democráticas de las Fuerzas Armadas, y por eso era de esperarse que la CNDH fuera más vocal frente a esa realidad y tristemente no lo ha sido, ¿no? ¿Tú dirías que esta CNDH con esta titular, como funciona, esta CNDH es tanto como no tener CNDH? Estamos muy cerca de ese escenario, sin duda, ¿no? Si uno ve los temas principales, por ejemplo, su gobernanza y rendición de cuentas, pues se peleó con todos los consejeros y consejeras y hay una fractura. La emisión de recomendaciones, la gran mayoría se refieren a hechos ocurridos antes de 2018 con un claro sesgo parcial. Acciones de inconstitucionalidad, no cuestionan las normas de la militarización. Comunicados públicos, hay una enorme cantidad de comunicados públicos de esta CNDH dedicados a ventilar problemas internos, ¿verdad? Y a contestar sobre si el despido de no sé quién. Entonces, ha habido una fuerte lesión a, la palabra es algo fastuosa y no suena bien, pero como a la investidura de la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos que debe ejercer de manera ejemplar esta función. No que siempre haya existido antes, desde luego que no, pero tenía que ser algo a cuidar y no lo ha sido.
Y es triste porque además la actual titular viene de una familia con una trayectoria de lucha muy relevante para la democracia de este país, ¿no? El presidente en ocasiones dice es que se le descalifica por su pasado. Los organismos de derechos humanos, al contrario, justo por ese pasado esperábamos más. Y tristemente no ha sido el caso, ¿no? No se me ocurre quién hoy puede acercarse, qué persona, ¿no?, a la que le hayan violentado los derechos humanos puede acercarse a esa comisión con la confianza de que servirá de algo. Sí, sobre todo en eventos ocurridos de 2018 para acá, María. Nosotros vemos todavía, por ejemplo, hay algunas cosas rescatables de casos muy graves que ocurrieron en sexenios anteriores. Pero eso que podría ser plausible, en realidad al volverse tan sistemático, pues denota un sesgo de no querer fijarse en el presente y más bien estar mirando hacia atrás. El uso político de la comisión. Así es. Santiago, muchísimas gracias. De veras te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a platicar conmigo a Latinos. Al contrario, con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Yo soy María Scherer. Los espero, ojalá, el próximo martes. Que les vaya muy, muy bien.